aumentan el flujo de la orina. Esa es la función del diurético, ¿verdad? Aumentar el flujo urinario, ¿verdad? Y la excreción principalmente de sodio, que dijimos que era un electrolito, un ion muy importante en el equilibrio osmolar, ¿verdad? ¿Se recuerdan de osmolaridad? Tuvieron que haber hablado en biofísica, en bioquímica, ¿verdad? La osmolaridad es el componente, o sea, los elementos que se comportan como solutos en el intravascular. Y básicamente tienen la capacidad de atraer agua hacia ellos, ¿verdad? Por lo tanto, dependiendo de dónde se encuentre el sodio, va a causar un desequilibrio osmolar. Entonces el rey, el que manda sobre la osmolaridad es el sodio, ¿verdad? Digamos que su función es movilizar agua, tanto hacia las células como hacia el intravascular. En este caso nos dice que elimina sodio y agua, ¿verdad? Los diuréticos tienen esa capacidad y por lo tanto regulan el volumen. Dice que volumen tanto intra como extravascular, ¿verdad? Entonces, dependiendo, si tenemos mucho sodio en el intravascular, generalmente van a tener tendencia a atraer agua hacia el intravascular. Si hay poco sodio, se va a escapar agua hacia el intersticio o el espacio extravascular. Es muy importante el sodio porque después, al final de la clase, vamos a hablar de las deshidrataciones, ¿verdad? Deshidratarse. Hay tres tipos de deshidrataciones que depende del sodio. Si es isosmolar, que si su osmolaridad es normal, hablamos de osmolaridad normal 285, 295 miliosmol litro, ¿verdad? De osmolaridad plasmática normal. Eso tienen que saber ya. Bueno, y tenemos también la deshidratación hiperosmolar y la hiposmolar, ¿verdad? O hiponatrémica, ¿verdad? Bueno, en diversas situaciones clínicas, entre ellas la hipertensión arterial, que estuvimos hablando todo este tiempo de la hipertensión, los diuréticos forman parte del tratamiento, pero en el cuarto escalón recién, y más bien son como coadyuvantes, ¿verdad? Son como efectos alternativos, no son un fármaco principal. Entonces ayudan nada más a equilibrar la presión, no son antihipertensivos principales. Bueno, también usamos mucho en la insuficiencia cardíaca. Recuerden que el problema principal de la insuficiencia cardíaca, ¿cuál es? Sobrecarga de volumen. Todos los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen sobrecarga de volumen intravascular, ¿verdad? El intravascular es lo que está saturado. Entonces estos fármacos colaborarían, ayudarían, beneficiarían a los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Y también en la insuficiencia renal porque aumentan la filtración, causan vasodilatación de la arteria aferente, por lo tanto aumentan el filtrado y mejoran la perfusión renal en algunos casos. También hablamos del síndrome nefrótico y en la cirrosis que podrían colaborar, ayudar, beneficiar. ¿Dieron ya síndrome nefrótico? Bueno, el síndrome nefrótico es un síndrome glomerular, para que entiendan más o menos de qué estoy hablando, en el cual se daña una parte del glomérulo. ¿Qué parte? La parte externa. ¿Se recuerdan de la histología del glomérulo? ¿Sí? Tiene tres capas, ¿verdad? Una capa interna, acá está el intravascular, y tiene un endotelio fenestrado, dice, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Era el único lugar donde había un endotelio tan agujereado. Tiene unos forámenes especiales que están diseñados para filtrar. Y después tiene una capa media que tiene otra vez tres capas. La lámina rara interna, la lámina rara externa y una capa electrodensa. ¿Se recuerdan? Tengo dudas ya que se recuerdan o no. Esa parte no dieron. Muy importante esa parte. Se llama membrana basal glomerular.
lámina rara interna, lámina rara externa y la parte electrodensa, que es esta parte. Muy bien. Sí o sí tienen que saber esto, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque esta membrana basal glomerular tiene una carga eléctrica y su carga es negativa. Por lo tanto, todos los iones cargados positivamente va a repeler. ¿Quién, por ejemplo? La albúmina. La albúmina pasa por acá y no puede atravesar porque la carga le repele. Sin embargo, otros componentes negativos pueden pasar, como el cloruro, por ejemplo. Pasa de largo, ¿verdad? Y por fuera tenemos un epitelio que se llama los podocitos, ¿verdad? O sea, para que se forme la orina tiene que atravesar todo esto. Tiene que atravesar un endotelio fenestrado, una membrana basal que tiene 3 capas y que está eléctricamente negativa, y un epitelio que se llama podocito, que está separado nuevamente por ranuras de filtración que son los pedicelos. ¿Dónde ocurre el síndrome nefrótico? Y acá. Hay un daño epitelial, se daña el epitelio. ¿Y cuál es el problema? Que esta parte se encarga de filtrar o retener proteínas, albúmina, elementos proteicos. Entonces, si no funciona el elemento 3, podocito, se va a filtrar demasiadas proteínas y va a haber una proteinuria masiva industrial, ¿verdad? El paciente va a empezar a orinar cantidades exageradas de proteínas, incluyendo antitrombina, incluyendo inmunoglobulinas, incluyendo factores de la coagulación. Entonces va a haber un desequilibrio importante a nivel sistémico. Esto tienen que aprenderse, esto está resumido, ¿verdad? Entonces eso es el nefrótico, para que ustedes entiendan de qué se trata. ¿Cuál es el problema? Que si se pierde proteína, se pierde agua, ¿verdad? Se pierde agua. Entonces esto protege ante los síndromes nefróticos. Y ustedes saben lo que es la cirrosis, ¿verdad? ¿Qué es cirrosis? Cirrosis es nada más y nada menos que fibrosis. ¿De qué? Del hígado, ¿verdad? Se fibrosa el hígado y puede o no tener insuficiencia hepática. Hay personas con cirrosis que sigue funcionando el hígado. Y hay personas con cirrosis que ya no funciona el hígado. Lo normal es que vaya con tendencia a la pérdida de la funcionalidad, ¿verdad? ¿Y cuál es la función principal en este trastorno hídrico? En la producción de albúmina. Entonces no hay albúmina, no hay presión coloidosmótica y hay un desequilibrio hídrico. Bueno, hablamos del principio del efecto diurético, que son fármacos que aumentan la tasa de flujo urinario, o sea, van a aumentar el ritmo urinario. ¿Cuánto es lo mínimo que orina una persona? En condiciones basales fisiológicas. Bueno, realmente es por ml hora, ¿verdad? Para tener en cuenta el ritmo diurético, lo mínimo que orina una persona, y eso es muy importante, acuérdense, es 50 ml hora. Cuando empieza a caer 50, estamos frente a una inminente falla renal aguda, injuria renal aguda o bloqueo renal agudo. Entonces es muy importante, eso se hace en terapia intensiva. Ustedes controlan cada hora cuánto orina el paciente, ¿verdad? Y van formando una curva y van a ver cómo va cayendo hasta que 0, no orina más nada, ¿verdad? Entonces es muy importante saber cuánto orina mínimamente. Si multiplican 50 ml por 24, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? 1200. Eso sería lo mínimo en 24, ¿verdad? Entonces, hablamos ya de términos absolutos, ¿verdad? Recuerden que la presión glomerular es muy importante, que era ¿cuánto la presión arterial media mínima? Para obtener un filtrado glomerular constante y efectivo, era 65 milímetros de mercurio, ¿verdad? Para mantener un ritmo diurético de 50 ml hora.
Entonces ahí está cómo se va uniendo la información para que ustedes mantengan su riñón vivo, ¿verdad? Ese es el trabajo del médico, ¿no? Encargarse de tener esos conocimientos y asegurar ese flujo urinario para que no entre en insuficiencia, ¿verdad? Bueno, lo que son útiles en la clínica también incrementa la tasa de excreción de sodio, que es la natriuresis, muy importante la excreción de sodio, y también siempre la acompaña el cloruro, ¿verdad? Entonces suele haber una excreción neta de cloruro de sodio. Bueno, así se divide el componente tubular, ¿verdad? Una serie de túbulos que van cumpliendo cierta función. Hay un área de la corteza, ¿verdad?, renal, que es la parte dilutora, una membrana, una médula externa y una médula interna. Bueno, en primer lugar hablamos de los diuréticos de baja eficacia, que son de baja eficacia, que tienen bajo efecto diurético, ¿verdad? No producen mucha diuresis, no producen mucho volumen, o sea, no vamos a esperar un aumento muy importante del ritmo diurético, ¿verdad? Bueno, como dice acá, y vamos a ver en estos próximos capítulos que hay unos diuréticos de alto poder, de alta potencia, considerados más potentes, que son los diuréticos de ASA, ¿verdad? ¿A qué se refiere ASA? El ASA de Henle, ¿verdad? El ASA de Henle que dieron en biofísica, ¿verdad? Bueno, considerados los diuréticos de mayor potencia en plaza, ¿verdad? Tiene un mecanismo de acción que es inhibir el cotransportador sodio-potasio 2-cloro del asa ascendente gruesa de Henle, ¿verdad? Como dice ahí. Y su eficacia es alta. Pueden eliminar hasta el 15% de la natriuresis, ¿verdad? Eso ya es mucho. Estamos esperando un volumen importante del ritmo diurético. Bueno, después tenemos los tiacídicos, que dijimos que eran los únicos que funcionaban o se indicaban para el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿verdad?, crónico, donde actúan en el cotransportador sodio-cloro en la porción terminal del segmento diluyente, dice, que es cortical, ¿verdad? Es el segmento diluyente cortical. Bueno, su eficacia es de entre el 5 al 10%, ya cae la eficacia diurética. Y los ahorradores de potasio, que como su nombre lo dicen, ahorran potasio. Al ahorrar potasio, pueden producir hiperpotasemia. La hiperpotasemia es peligrosa. ¿Cuántos eran los índices normales de potasio? ¿Cuánto? 3,5 a 5, 5.5 máximo, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes tienen tendencia a producir hiperpotasemia? Los que tienen disfunción renal, insuficiencia renal, ¿verdad? Los renales crónicos. Hace poco tuvimos un paciente que llegó a 7.7 de potasio. Ya es alto ya, ¿verdad? Bueno, lo normal es que suele producir trastorno electrocardiográfico, ¿verdad? Empieza a subir la T, ¿verdad? En 6 más o menos mantiene así, después sube a 7, sube a 8, sube a 9 y ya le supera al QRS. ¿Y después qué pasa? Empieza a fibrilar el ventrículo, paro cardíaco y muerte, ¿verdad? Entonces, toda hiperpotasemia va rumbo a una fibrilación ventricular y muerte. Suele ocurrir con 9, 9.5, ya paran los pacientes, ¿verdad? Bueno, hay que tener cuidado con los ahorradores de potasio. Su eficacia es mínima, no son buenos diuréticos. Entonces, ¿para qué usamos? Y para complementar a los que producen hipopotasemia. O sea, se utiliza como complemento o tampón, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que producen hipopotasemia? Los de ASA, por ejemplo, ¿verdad? Los de ASA producen grandes eliminaciones de potasio. Entonces, para disminuir esa eliminación, le damos un ahorrador de potasio. Para eso se utilizan en la práctica. Fíjense que es inferior a 5% su tasa de eliminación de sodio, muy baja eficacia, muy baja eficacia. Después tenemos los antagonistas de la aldosterona, ¿verdad? ¿Para qué creen, según la lógica, para qué vamos a antagonistas de la aldosterona?
En pacientes que sufren de hiperaldosteronismo, ¿verdad? Hay los hiperaldosteronismos primarios, que donde se producen grandes cantidades de aldosterona, pero por un tumor productor de aldosterona, ¿verdad? Adenomas, ¿verdad?, que producen aldosterona, o hiperplasias, que tienen la capacidad de subir aldosterona. Entonces estos fármacos estarían muy bien indicados en esos pacientes que se consideran como hipertensión secundaria, ¿verdad? También hay personas que suben la aldosterona de manera primaria, ¿verdad? Lo que suben de manera secundaria, como la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen aldosterona alta, en ellos funcionaría también correctamente. Su eficacia, si me preguntan, es muy baja, ¿verdad?, en cuestión diurética. La diuresis que producen es muy baja, incluso menor al 5%. Y después tenemos los diuréticos que son osmóticos. ¿Qué entienden por osmótico? Poder de atracción, ¿verdad? Poder de atracción. Tienen una capacidad de actuar como solutos absorbibles. Es como una esponja que circula por el torrente vascular y va absorbiendo todo el agua intracelular. O sea, producen deshidratación intracelular. Le deshidrata a la célula. Al deshidratar la célula, ¿dónde va esa agua? Al intravascular. Empiezan a producir sobrecarga volumétrica intravascular. Bueno, se puede considerar como los diuréticos de mayor potencia, incluso le superan lejos a los de ASA, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que no son medibles, son muy relativos. Puede llegar a producir entre 15 litros por día de diuresis. Imagínense orinar 15 litros, ¿verdad? Son altas cantidades de orina por día, ¿verdad? Dijimos que lo mínimo que era 1200, una persona con un IMC estándar. Bueno, y después tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que son unos fármacos ya un poco dejados de lado. ¿Por qué? Porque tienen mucha resistencia, tolerancia, y su eficacia es ínfima, ¿verdad? Donde actúan en el túbulo contorneado proximal, ¿verdad?, y en menor grado en el túbulo colector, principalmente en el contorneado proximal. Bueno, acá nuevamente podemos clasificar a los diuréticos en general en 3 puntos. Los de eficacia máxima, que son los diuréticos de ASA, ¿verdad?, o los diuréticos mayores. ¿Quiénes son los representantes? Tenemos en principal lugar a la furosemida, ¿verdad? Se utiliza muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene menos efectos adversos que los otros. La bumetanida y el ácido etaquínico son más peligrosos porque tienen muchos efectos adversos. Produce ototoxicidad, nefrotoxicidad, neurotoxicidad. Entonces están un poco ahí reservados. Los de eficacia media que usamos para el tratamiento de la hipertensión arterial, como coadyuvante, como un potenciador, las tiazidas, ¿no? Vamos a hablar también de ello. Y los de eficacia baja o ligera o de menor eficacia, que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los ahorradores de potasio. Y acá figura el manitol, pero el manitol está un poco relativo eso, porque puede ocasionar movimiento neto masivo de agua. Bueno, anhidrasa carbónica, ahorradores de potasio. Fíjense que la espironolactona, por ejemplo, figura, ¿verdad?, el eplerenone, la amilorida y triantereno, que son ahorradores de potasio, y la acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Y el manitol salado, que es el que más se utiliza para diuréticos osmóticos, ¿verdad? Bueno, en primer lugar vamos a hablar de los de baja eficacia, los que están un poco dejados de lado, ¿verdad? Los fármacos inhibidores de la anhidrasa carbónica. Acá nos pone la acetazolamida, el más utilizado, el prototipo, dice, el ejemplo. Tenemos algunos representantes acá. También hay la diclorfenamida y la metazolamida, pero hoy prácticamente están dejados de lado. El más utilizado es la acetazolamida, que su nombre comercial original es Diamox, ¿verdad?
Bueno, tiene muy buena absorción oral, su vía media es relativa, 9 a 6 horas, y se elimina por vía renal. ¿Dónde actúa la acetazolamida? En el túbulo proximal. ¿Por qué en el túbulo proximal? Y porque ahí está la anhidrasa carbónica. Es una enzima que acelera la deshidratación y la hidratación del ácido carbónico. O sea, esa enzima lo que hace es compensar el equilibrio del ácido a nivel tubular. Normalmente hace eso y vamos a ver cómo funciona, ¿verdad? ¿Qué hace la anhidrasa? Cataliza las reacciones de hidratación y deshidratación del CO2, el bicarbonato, involucrada en la reabsorción del bicarbonato a nivel del túbulo proximal. Entonces lo que va a hacer es inhibir esta hidratación y deshidratación del dióxido de carbono. Bueno, ¿qué es lo que hace? Causa un aumento de la excreción de bicarbonato. Recuerden que el bicarbonato está involucrado en mecanismo ácido-base. Si se elimina mucho bicarbonato, vamos a tener una acidosis central, ¿verdad? Bueno, entonces, al mover bicarbonato hacia el túbulo y eliminarse bicarbonato, le sigue generalmente el sodio. Entonces tenemos eliminación neta de bicarbonato de sodio. Y detrás del sodio va agua, ¿verdad? Entonces hay una diuresis. Natriuresis. Y por supuesto le sigue el bicarbonato ocasionando una orina con alcalosis, ¿no? Una orina con alto nivel de bicarbonato. Sin embargo, a nivel central tenemos una acidosis metabólica, ¿verdad? Bueno, resulta justamente en una orina básica, alcalótica, y una acidosis metabólica moderada. Entonces hay que tener cuidado en el uso principalmente del bicarbonato, o sea, de la anhidrasa carbónica en trastornos ácido-básicos. Bueno, lo normal es que ocurra esto en el túbulo proximal, ¿verdad? Tenemos el bicarbonato, viene ahí por el túbulo, por la luz tubular, y sufre una conversión a ácido carbónico porque se le une arriba un hidrógeno. Ese ácido carbónico, en participación de la anhidrasa carbónica, se separa en CO2 y en agua. Una vez separado, tiene la capacidad de ingresar dentro del túbulo, de la célula tubular, y nuevamente la anhidrasa carbónica le hidrata otra vez. O sea, le acopla y se convierte nuevamente en ácido carbónico, y ahí se reabsorbe bicarbonato hacia hacia la parte central, y se elimina nuevamente hidrógeno. Entonces participa en la absorción de bicarbonato neto en el túbulo proximal. ¿Qué vamos a hacer si damos inhibidores de la anhidrasa? Y vamos a cortar esa reabsorción de bicarbonato y se va a eliminar más bicarbonato de sodio por el túbulo. Y finalmente un efecto diurético, ¿verdad? Bueno, cabe recalcar que la anhidrasa carbónica no está solamente en el túbulo proximal del área nefrológica, sino también está en el ojo, está en el cerebro, ¿verdad? Está en muchos lugares, está en el glóbulo rojo, ¿verdad? Está en el eritrocito, ¿verdad? O sea, tenemos en varios sitios, incluyendo el estómago, también tiene componente de la anhidrasa carbónica. Bueno, me pasa. Bueno, dice que se absorbe, esto viene por vía oral generalmente. Ustedes van a administrarlo por vía oral. 90% se une a lo que es proteína plasmática y su semivida es aproximadamente 5 horas. No tiene una vida media larga. Los efectos renales son evidentes a los 30 minutos ya y son máximos a las 2 horas. O sea, ocasiona un efecto prácticamente rápido, ¿verdad? Y se elimina por vía renal. Bueno, esto sí es importante. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Principalmente para el examen, ¿verdad? Si damos acetazolamida, que hoy como diurético no es una buena opción, no tiene mucha potencia, tiene rápida tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no hacen efecto, ¿verdad?
Entonces, usted como médico, hoy la acetazolamida no va a ser una buena opción, a no ser que tenga indicaciones específicas. ¿Cuáles son esas indicaciones específicas? Bueno, como antidiurético, poco importante, dice, ¿verdad? Debido a la aparición rápida de tolerancia. ¿Qué era tolerancia? Necesitan mayor dosis para ocasionar un efecto anterior, ¿verdad? O sea, necesitan aumentar constantemente la dosis para tener un efecto diurético. También el aumento de excreción urinaria de bicarbonato y la manifestación de acidosis que se administra diariamente. O sea, podemos usar en trastornos metabólicos, o sea, en trastornos ácido-base, principalmente si el paciente sufre de alcalosis metabólica, porque este fármaco produce acidosis, ¿verdad? Bueno, reacciones adversas, ¿qué es lo que va a producir? Acidosis metabólica, ¿verdad? Fosfaturia, porque detrás del bicarbonato se va fosfato, ¿verdad? Y esto puede llegar a producir cálculos renales, ¿verdad? Cálculo de fosfato, ¿verdad? Bueno, hay un cálculo que se llama fosfato amónico magnésico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tiene tendencia a formar cálculos que son piedras dentro de la vía urinaria. Puede producir hipopotasemia y reacciones de hipersensibilidad. Realmente la alergia es muy rara. Y también depresión de la médula ósea, ¿no? Eso sí. Bueno, ¿para qué usamos principalmente? Glaucoma de ángulo abierto. Se demostró que la anhidrasa carbónica, como en el ojo también hay anhidrasa, reduce la producción de humor acuoso. Entonces, en los pacientes que sufren de glaucoma con ángulo abierto, que ya explicamos alguna vez, ángulo cerrado y abierto, funciona como una opción. También se demostró que a nivel cerebral reducen la presión intracraneana. Es el único fármaco que reduce la presión intracraneana de manera independiente. O sea, se usa para la hipertensión intracraneana idiopática o primaria, ¿no? Esos pacientes que sufren de hidrocefalia, de hipertensión, reducen la producción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, es un dato importante eso. ¿Tiene otra indicación? No. Como diurético, fracasó, ¿verdad? Para un equilibrio metabólico ácido-base, tampoco figura como una indicación principal, ¿verdad? Bueno, entonces ya saben, atiéndanme que lo que dije acá no estaban algunas cosas, ¿eh? Bueno, después tenemos los inhibidores de los canales de sodio, del epitelio renal, que son los diuréticos ahorradores de potasio. Como su nombre lo dice, son ahorradores de potasio. Reciclan potasio, reducen la eliminación de potasio, en contrapartida a lo que son los diuréticos mayores o de asa, que producen una hiperpotasiuria, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes son los ahorradores de potasio? Triantereno y la amilorida. Son dos nada más, no hay otros. Son dos fármacos ahorradores de potasio. Bueno, ¿qué dice? Causan incrementos pequeños de la excreción de cloruro de sodio, ¿verdad? Tienen un efecto natriurético leve. Por lo general se usa por efectos antipotasiúricos, ¿verdad? Justamente, no se usan como diuréticos principales, se usan como coadyuvantes, como potenciadores y compensadores de otros diuréticos, ¿verdad? Como quien dijimos los de asa, que su principal problema es la hipopotasemia. A lo contrario de la hiperpotasemia, que dijeron que tienen trastornos electrocardiográficos y puede terminar en un paro cardíaco, la hipopotasemia produce lo contrario. Produce generalmente, empieza con calambres, ¿verdad? Calambres, parestesias a nivel periférico y reducción de las contracciones musculares a nivel gastrointestinal y periférico, ¿verdad? Entonces hay tendencia al ilio paralítico, ¿verdad? Entonces también tiene sus riesgos. Entonces queremos evitar eso, le damos un ahorrador de potasio. Bueno, estos inhibidores actúan en el túbulo contorneado distal, totalmente distinto al anterior que era proximal. Estos están a nivel distal y también en el colector.
Entonces, túbulo contorneado distal y túbulo colector se encuentran bloqueando los canales de sodio a ese nivel. No, la espironolactona es otro ahorrador de potasio, pero es un antialdosterónico. Estos son encajonados o englobados como ahorradores de potasio neto, ¿verdad? Los otros también ahorran potasio, pero son antagonistas de la aldosterona, ¿verdad? Son antagonistas, entran en otro grupo. Bueno, ¿cuáles son las reacciones adversas? Si sabemos cómo funciona, vamos a ver las reacciones adversas, ¿verdad? Puede ser hiperpotasemia, por eso hay que tener cuidado con los pacientes que tienen injuria renal crónica, injuria renal aguda, ¿verdad? Anuria, oliguria, porque van a empezar a acumular potasio, ¿verdad? También puede producir acidosis metabólica, tiene en común eso con la anidrasa. Debilidad muscular, ¿verdad? Impotencia sexual, ¿verdad? Y cefalea. También trastornos gastrointestinales que es muy inespecífico. Pues náuseas, vómitos, ¿verdad? Epigastralgia. ¿Para qué usamos hoy estos fármacos? Para que ustedes sepan, vamos a indicar o no un triantereno, una amilorida, y solamente funcionan para potenciar la acción natriurética y antihipertensiva de otros fármacos, ¿verdad? O sea, de manera independiente no se usan, no funcionan solos, sí para potenciar el efecto de otros diuréticos, como quién y los de ASA, por ejemplo, ¿verdad? Disminuir la excreción de potasio en los diuréticos tiacídicos y de ASA. Básicamente usamos como un acompañante, ¿verdad? Como un acompañante de otros fármacos. Bueno, después acá viene lo que preguntó el compañero. Los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, específicamente aldosterona, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la función de la aldosterona? Era reabsorber agua y sodio. Lo que hacen es aumentar el volumen, aumentar la volemia, que era el principal problema en la hipertensión arterial y en la insuficiencia cardíaca, habíamos mencionado, ¿verdad? O sea, funcionarían en esas patologías. Bueno, también son antagonistas de la aldosterona y diuréticos ahorradores de potasio. También entran dentro del grupo ahorrador de potasio, ¿verdad? Bueno, causan retención de sal, cloruro de sodio y agua e incrementan la excreción de potasio e hidrógeno al unirse al receptor mineralocorticoide específico que es la aldosterona, ¿verdad? Tenemos dos fármacos, que es la espironolactona, el clásico, barato, económico, y tenemos al eplerenone, que es más nuevo, mucho más beneficioso en los efectos adversos. ¿Por qué? Porque la espironolactona tiene un núcleo lactónico bioquímicamente similar a una hormona que es la progesterona. Espironolactona, progesterona tienen algo en común y puede producir en la mujer trastornos menstruales, en el hombre puede producir ginecomastia. ¿Saben lo que es ginecomastia? Aumento de la glándula mamaria en el hombre, ¿verdad? Puede producir disfunción sexual eréctil, disminución de la libido. O sea, tiene una serie de problemas que pueden presentarse en la espironolactona. Se ven y no muy frecuentemente, ¿verdad? Bueno, sin embargo, el eplerenone no tiene ese problema. No tiene el problema de la similitud hormonal. Entonces, mucho mejor el eplerenone versus espironolactona. ¿Cuál es el problema? La plata, el dinero, cuesta 3 veces más el eplerenone que la espironolactona. Entonces el paciente hace un equilibrio ahí, ¿verdad? Cuesta más o menos 150.000 guaraníes versus 25.000 guaraníes, ¿verdad? 25.000 guaraníes. Se suma. Lo que pasa es que un paciente con insuficiencia cardíaca tiene como mínimo 5 a 8 fármacos encima, ¿verdad? Entonces va sumando el costo, ¿verdad? Bueno, su eficacia clínica depende de la concentración de aldosterona, eso sí, depende de cuánta concentración de aldosterona tenga el paciente, va a funcionar más el fármaco, ¿verdad?
¿Cuáles son las reacciones adversas? Como son ahorradores de potasio, pueden producir o inducir hiperpotasemia. Así que va a depender de la función renal, el uso o la suspensión, ¿verdad? También puede producir acidosis metabólica, activan también la anidrasa, o sea, bloquean la anidrasa carbónica, o sea, puede producir, al igual que los inhibidores de la anidrasa, una acidosis metabólica. Bueno, ginecomastia. Ginecomastia, alteraciones menstruales, ¿verdad? Lo que son los trastornos en la cantidad y en la frecuencia menstrual, un trastorno de desequilibrio hormonal, principalmente por la espironolactona. El eplerenone no causa esto, ¿verdad? Otros pueden producir cefalea, trastornos gastrointestinales, una erupción cutánea y confusión, que es muy raro, ¿verdad? Muy raro. Lo que más habitualmente ocasiona son trastornos hormonales, ¿verdad? Hormonales. Estos fármacos se dan por largos periodos de tiempo, ¿verdad? No es que vamos a darle 2 o 3 días. Esto se da por 6 meses, 1 año o toda su vida. Entonces tienen que estar preparados para los efectos adversos que se vienen. Ir advirtiéndole al paciente que esto es una posibilidad. La espironolactona se demostró que mejora la función ventricular, son antifibróticos, son removedores de colágeno del área vascular y cardíaca, o sea, funciona muy bien en la hipertensión arterial, en la insuficiencia cardíaca, y mejoran la calidad de vida a largo plazo, ¿verdad? ¿Cuánto a largo plazo? 6 meses en adelante, ¿verdad? O sea, vamos a usar mucho tiempo estos fármacos. ¿Se demostró eso? Sí se demostró, con varios estudios, ¿verdad? O sea, son fármacos muy beneficiosos en estos pacientes. ¿Creen que la insuficiencia cardíaca es frecuente? Sí. En nuestra sala de internación, siempre el 25-30% de los internados son insuficiencia cardíaca. O sea, una patología que van a encontrar a la vuelta. Siempre está presente, ¿verdad? Entonces, es algo que cotidianamente el médico va a ver, va a observar y va a evaluar, ¿verdad? Así que estos fármacos se utilizan mucho. Bueno, ¿para qué usamos? Potencia el efecto diurético de las tiazidas, que se usan en la hipertensión arterial, ¿verdad? Y los de ASA. Potencian el efecto antihipertensivo y diurético y contrarrestan el efecto hipopotasémico de los dos anteriores, ¿verdad? En la hipertensión resistente, ¿se recuerdan que llegamos al 5º escalón y nos preguntábamos, ¿esto es primario o es secundario? Y entre la secundaria aparece el hiperaldosteronismo, que es hiperaldosteronismo, mayor secreción de aldosterona, mayor reabsorción de agua y sodio, mayor presión hidrostática, por ende, mayor hipertensión arterial. Entonces, nos preguntamos si tiene o no hiperaldosteronismo. ¿Se puede dosar la aldosterona en el plasma? Sí se puede dosar. Entonces, ustedes pueden dosar, tener una cantidad de aldosterona y hacer el diagnóstico de hiperaldosteronismo, ¿verdad? Bueno, también en el edema refractario, pacientes que sufren edema refractario en el hiperaldosteronismo secundario. ¿Quiénes son esas personas? Dijimos, insuficiencia cardíaca, cirrosis, desnutrición, ¿verdad? Que tienen problemas con retención hídrica. Bueno, la espironolactona es el diurético de elección en la cirrosis, ¿verdad? Aparte de todo lo que dije, disminuye la fibrosis, la remodelación, el depósito de colágeno, mejora la contracción ventricular, mejora la fracción de eyección, también reduce la presión portal, que es el problema principal en la cirrosis. La presión portal choca por el hígado. Al encontrar todo cerrado, porque está todo fibrótico, sube mucho la presión dentro de la vena porta. ¿Y qué pasa con el líquido? Se escapa. ¿Dónde se escapa? En el peritoneo. Entonces van a ver una panza gigante, ¿verdad? Eso normalmente ocurre también en los cerveceros, ¿verdad? La panza de cervecero, dicen, ¿verdad? Ese abdomen medio globuloso, similar a un sapo, ¿verdad? Se llama embatracio según semiología, ¿verdad? Y ustedes pueden ver de lejos
se ve de lejos. Y es generalmente ya por ese proceso de escape hídrico al peritoneo. Se empieza a escapar ya, ¿verdad? Bueno, ¿qué fármaco se evidenció que funciona mejor en la cirrosis? La espironolactona. Incluso le gana al eplerenón en este caso. Bueno, después tenemos estos diuréticos que son osmóticos, que dijimos que incluso pueden superar lejos a la furosemida. Pueden llegar a ocasionar 15-20 litros por día de orina, ¿verdad? Bueno, dice que son compuestos que se filtran libremente en el glomérulo. No tienen un trastorno de retención, ni se absorben, ni se retienen. Sufren reabsorción limitada en los túbulos renales y son relativamente inertes. No tienen una función farmacológica, no tienen un efecto farmacológico. Más bien lo que hacen es atraer agua, ¿verdad? Como dije recién, lo que atraen es más agua, o sea, producen más eliminación de agua neta. Sin embargo, el sodio no le acompaña mucho al agua en este caso. Entonces pueden llegar a producir hipernatremia central, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice relativamente inerte desde el punto de vista farmacológico? Eso significa que no tiene un efecto farmacológico y se posiciona en dosis mucho más en cuanto a osmolaridad plasmática y líquido tubular. Bueno, como son osmóticos, juegan mucho con la presión osmolar, ¿verdad? Con la presión osmolar, así que hay que tener cuidado en el uso de estos fármacos. El manitol generalmente, clásicamente viene al 20%. ¿Qué pasa? Este diurético es osmótico en el plasma. ¿Qué pasa si ustedes toman? Una diarrea explosiva van a tener, una explosión sanitaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también cumple un papel osmótico en el tubo digestivo. Va a empezar a traer el agua, va a aumentar el agua digestiva y van a tener una diarrea fulminante, ¿verdad? Bueno, esto se demostró en la práctica cuando había en el hospital siempre llevan el equipo de tereré, ¿verdad? Y llevaba un licenciado siempre su tereré en el hospital y todos tomaban su tereré. Y cuando él quería tomar ya estaba vacío, ¿verdad? Entonces un día se hartó y le colocó manitol a su tereré y en cuestión de 5 minutos estaban todos ya en el baño, ¿verdad? Después estaban deshidratados, vomitando. El manitol es muy potente y rápido, ¿verdad? Tanto por vía oral como por vía parenteral. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción? Dice que son filtrados por el glomérulo, por supuesto, y el efecto es glomerular a nivel diurético, ¿verdad? Lo que hace es limitar la reabsorción pasiva de agua. Hace que no se absorba o que no se reabsorba y se elimine por la vía urinaria, ¿verdad? Bueno, la fuerza osmótica, que en este caso el poder osmótico tiene el manitol, existen otros, pero el más utilizado en el ámbito médico es el manitol, ¿verdad? Bueno, no se reabsorben, entonces empieza a arrastrar agua en cantidades masivas hacia la parte tubular distal y nos dice que la pérdida de agua por estos diuréticos se acompaña de natriuresis variable, dice, pero la natriuresis es escasa realmente. Bueno, aumenta los diuréticos osmóticos, no actúan directamente por mecanismo de transporte, lo que hacen es retener agua en el túbulo y que no se reabsorba. Y la pérdida de sodio en orina depende de la dosis, pero es invariablemente menor, lo que lo estaba diciendo. La pérdida de sodio es mucho más baja que agua, ¿verdad? Entonces vamos a tener una deshidratación más bien hipotónica, ¿verdad? Hipotónica a nivel urinario, pero hipertónica central, o sea, hay una hipernatremia. Bueno, tenemos 4: la glicerina, la isosorbida, el manitol y la urea. ¿Cuáles son los que son por vía endovenosa? Son el manitol y la urea. Se puede administrar urea, ¿verdad? Y por vía oral solamente viene la isosorbida y la glicerina por vía oral. Eso es muy importante. Acá no pone activo por vía oral, activo por vía oral. Sin embargo, la urea y el manitol son utilizados por vía endovenosa.
Bueno, ¿para qué usamos? Esto es lo más importante. ¿Para qué usamos estos fármacos que son peligrosos? Son fármacos muy peligrosos. ¿Por qué? Porque producen rápida deshidratación y puede haber compromiso, ¿verdad?, a nivel cerebral y a nivel renal. Bueno, aumenta la presión osmótica del plasma, por supuesto, cuando queremos producir un efecto de deshidratación celular. ¿En qué situaciones nos ayudaría o nos colaboraría este fármaco? Disminuye la presión intraocular en el ataque agudo, peligroso del glaucoma, ¿verdad? En esos pacientes producen reabsorción de ese líquido o de ese humor acuoso por mecanismos molares, ¿verdad? Ataque de glaucoma, edema cerebral, en edemas cerebrales. Muy importante en edemas cerebrales secundarios a accidentes cerebrovasculares, principalmente isquémicos, en traumatismos craneoencefálicos, funciona muy bien el manitol, pero no así en tumores. En tumores no se usa, ¿verdad? Hasta hace poco se usaba, pero después dijeron que el suero hipertónico era mejor para los tumores y los corticosteroides que vamos a dar dentro de poco, ¿verdad? Bueno, y también después de las intervenciones. Recién dije en el ACV o en el ABC, accidente vascular cerebral o cerebrovascular. Hay dos tipos, uno isquémico y uno hemorrágico. Funcionan los dos, solamente que en el hemorrágico, en el periodo hiperagudo, no se administra, está contraindicado. ¿Por qué? Porque al tener un poder osmolar va a aumentar el sangrado cuando está en el periodo hiperagudo. Y eso también se demostró en la práctica, ¿verdad? Tuvimos dos pacientes, ACV hemorrágico, uno tenía ya 24 horas de evolución, un edema gigante, mejoró el edema, pero en el otro era hiperagudo y empeoró el sangrado, ¿verdad? Entonces, lastimosamente eso se demostró en la práctica, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones de los diuréticos osmóticos? Insuficiencia cardíaca. ¿Por qué en la insuficiencia cardíaca? Porque aumenta el líquido intravascular. Entonces va a aumentar la insuficiencia cardíaca, va a producir una descompensación y generalmente terminan en edema agudo de pulmón, ¿verdad? Bueno, también en la hiponatremia puede producir cefalea, náusea y vómito. En la hemorragia craneal activa, lo que estaba diciendo, en el ACV hemorrágico agudo, ¿verdad? Y la pérdida excesiva de agua neta podría causar hipernatremia y deshidratación hipernatremia, ¿verdad?, que es la más rara de todas. Entonces, los pacientes que sufren deshidratación está contraindicado. Es lógico. Bueno, y acá tenemos algunos mecanismos, digamos, farmacodinámicos y cinéticos. Tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica en primer lugar, que nos dice que se puede utilizar tanto como diurético como en el glaucoma. Como diurético no es tan efectivo, ¿verdad? Si en el glaucoma 250 miligramos a 1500 dosis máxima y la frecuencia es 3 a 6 veces por día va a consumir la acetazolamida. También acá ingresaría en la hipertensión cerebral primaria, ¿verdad? Hipertensión intracraneal primaria. Bueno, manitol, miligramos, de 50 a 200 miligramos por día. Cuidado con el manitol, es peligroso, no figura urea, no figura isosorbida. El más utilizado es manitol al 20%. Bueno, después tenemos los diuréticos de asa que todavía no dimos, los tiacídicos, que tampoco, y amilorida y triantereno, que son ahorradores de potasio. Generalmente se usan de 5 a 10 miligramos de amilorida y 100 a 300 miligramos intervalo de dosis para triantereno. Y fíjense, espironolactona. Viene de 25 miligramos en comprimido. No viene en ampolla, no viene en otra presentación. Solamente viene por vía oral. Y pueden llegar hasta 400 miligramos. ¿En qué situaciones? En cirrosis generalmente se usa esta dosis, ¿verdad? Y 25 a 100 miligramos en insuficiencia cardíaca. Bueno, generalmente la dosis en el intervalo es cada 24 horas, ¿verdad? Bueno, vamos a tener un receso para tomar su café y acá prima su creatividad.
¿Qué tan creativos son? Porque, por ejemplo, podemos usar los beta bloqueantes como una complicación del fármaco, ¿verdad? Un paciente que se complicó, ¿verdad? Un digitálico que se intoxicó, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un tratamiento, depende de cada uno de ustedes, ¿verdad? Lo ideal sería que no hagan por ChatGPT, ¿verdad? Ni por cualquier inteligencia artificial, sino que algo sea algo de algún caso clínico que pasó en Alemania, Brasil, Paraguay, y que ustedes traen a colación para que no vuelva a ocurrir ese efecto tóxico o cómo beneficiaron al paciente, qué evidencia científica hay de este fármaco. Algo interesante, ¿me entienden? Lo máximo creativo, porque la creatividad es un punto. La idea es que no se copien también casos similares, ¿verdad? Porque el año pasado me trajeron casos copiados, entonces hay puntos menos, ¿verdad? No hace falta que presenten todos, ¿verdad? Solamente un representante calificado que va a dar la cara por todo, ¿verdad? Y entonces hay mucho compromiso. Si quieren presentar todos también no hay problema, quieren participar todos. La ideal es que el tiempo no sea muy largo, ¿verdad? En 15 minutos ya pueden resumir todo el caso, así ya presenta otro grupo, ¿verdad? Porque me pasó que vinieron y me presentaron una hora, ¿verdad? Una hora. Entonces 15 minutos, 20 minutos máximo, ¿verdad? Para ver cómo podemos usar esto en la práctica clínica y su aplicación en los casos, ¿verdad? Así que traten de que sea interesante, educativo, ¿verdad? Y que no sea plano, que no sea una planicie de paciente de 20 años, hipertenso, se trata con enalapril. Chau, ¿verdad? No, tiene que ser algo diferente, ¿verdad? No, solamente en la clase, el slide, ¿verdad? La presentación lo que va a hacer recuerden que va a ser la responsabilidad del que presenta. Si quieren comprometerse todo, pueden pasar acá, ¿verdad? Si no, no hay problema, se le va a calificar de acuerdo a lo que presente. Lo ideal es que mantengan el punto de los 15, porque esto le va a ayudar. Por garantía y por experiencia le digo que le va a ayudar en el examen, ¿verdad? Porque vamos a ver la parcialita, ¿verdad? Bueno, yo ya estuve analizando, siempre tengo una mentalidad de análisis crítico sobre los exámenes. Y les cuento un secreto, ¿verdad? Generalmente yo tengo mi banco de preguntas. Y en estos análisis de estos dos exámenes, más o menos el 60% fue banco de preguntas y el 40% son preguntas nuevas. En el 60% casi nadie se equivocó. Y el 40% chocaron todo por el piso, ¿verdad? Moraleja, ya saben, ¿verdad? De algún otro modo tienen las preguntas de los años pasados, ¿verdad? Entonces, análisis crítico, ¿verdad? No, ¿verdad? Bueno, pero a algunos no les llegó la información y igual les fue mal, ¿verdad? Pero la idea es que estudien para aprender, ¿sí? Estudien para aprender porque esto les va a ayudar mucho. Si no entienden algo, pregunten, ¿verdad? Doctor, no estoy entendiendo cómo funcionan los IECA, los ARA, por qué ocurre esto, ¿verdad? Porque la práctica médica es donde van a llevar estos conocimientos y necesito que aprendan, no que se memoricen preguntas, ¿verdad? Algunos se memorizan mal, ¿verdad? Entonces, traten de estudiar si las preguntas funcionan para analizar la pregunta. ¿Qué quiere decir con esta pregunta en base a esta respuesta? Eso sí funciona para entrenarse. Pero muchos vienen solamente con esa información y se nota en el examen. Lastimosamente se nota porque se hace un análisis rápido y vemos que
casi todos se equivocaron en la misma pregunta. Bueno, continuando entonces. Ya saben, algo ingenioso, creativo, diferente, ¿verdad? A la hora de poner a prueba su caso clínico, ¿verdad? Ustedes pueden agregarle lo que sea. Puede ser un caso clínico original en el cual ustedes alteraron y que le vuelva más algo extremo, ¿verdad? Se complicó, paró, le reanimaron, ¿verdad? Algo crítico, ¿verdad? Y Por exemplo, tem uma classe de fármaco e aí dentro dessa classe, no caso clínico, ele pode escolher um fármaco que é mais interessante. claro, sí. Vos elegís un fármaco, un grupo y un fármaco. No hay que vas a elegir el grupo. Se utilizó furosemida, ¿verdad? Furosemida y qué sé yo, se quedó con hipacusia irreversible. Entonces cosas así que puedan. Y ahí vos hablas de la complicación. Esta complicación se presenta en el 70% de los casos, ¿verdad? Un estudio demuestra que el 20% mejoró la tasa de supervivencia, qué sé yo, algo interesante que le agregues, ¿verdad? Un dato científico evidencial. Porque acá todo está basado en la evidencia científica. Se hicieron análisis multicéntricos y se demostró que el carvedilol mejora el infarto en un 20%, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero que plasmen. No que sea un caso clínico plano, abstracto, seco, ¿verdad? Sino que sea dinámico, que hablen del fármaco, de la clínica, etc. ¿Verdad? Y puede ser, por ejemplo, las complicaciones también, ¿verdad? Puede ser las complicaciones también, por ejemplo, del digital, ¿verdad? Que tuvo una arritmia cardíaca por digital, qué sé yo, algo. No. Casos clínicos. Vos describí un caso y estás explicando cómo usaste el fármaco, se complicó. Después hablas de qué evidencia científica hay, busca estudios, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? El estudio, qué sé yo, Copérnico del carvedilol dice que tal y tal cosa. Entonces esas cosas, ¿no? Para que todos aprendamos también detrás de esto, ¿no? Bueno, vamos a fármacos antianginosos. Doutor, só um minutinho. Pessoal, alguma dúvida em relação à parcial, é até antiarrítmico, quem quiser já aproveita, pergunta para o doutor, já aproveita que está aqui. Sí, calciantagonista no entra más, ¿sí? Eso ya dejamos para el parcial. Entendeu? ¿Está bien? ¿Preguntas? Antiarrítmico y digital. Hasta ahí entra. Bueno, después me envían su lista igual y confirmamos, no hay problema. Eso, yo particularmente no tengo problema, pero lo correcto, como dije en el grupo anterior, es que vengan con su uniforme, ¿verdad? Lo correcto. Si viene alguien con una ropa rara, no, es que no le vamos a rendir, ¿verdad? Eso ya depende de cada uno. ¿Verdad? Recuerden que ustedes van a ser médicos y ya se van entrenando de estudiantes, ¿verdad? Entonces eso prima mucho. Ya depende de cada uno. Bueno, hay algunos que le echan y eso del examen si no vienen con su bata. No sé quién hizo eso, pero... Bueno, hablamos de lo que es angina. En algún momento creo que ya mencionamos, esto le quitaste foto ya. En algún momento hablamos de angina de pecho, ¿verdad? ¿Qué se entiende por angina de pecho? Muy bien, dolor precordial isquémico, ¿verdad? ¿Esto es frecuente? Sí es frecuente, ¿verdad? Principalmente a medida que va pasando el tiempo, la edad, y se agregan comorbilidades, hipertensión, diabetes, dislipidemia, ¿verdad? Entonces, toda comorbilidad, sedentarismo, etcétera, va ocasionando un acúmulo de grasa en las arterias. Principalmente angina nos estamos refiriendo a la coronaria, ¿verdad? Normalmente el corazón está irrigado por arterias que son epicárdicas, ¿verdad? ¿Qué significa epicárdica? Por fuera, ¿verdad? O sea, esto circula
bien superficialmente por afuera y sus ramas son bien perpendiculares a la disposición de la transcurrencia de la arteria coronaria superficial. Esto es muy importante porque si por algún motivo se obstruye acá, la primera parte que muere, ¿cuál es? La parte interna, ¿verdad? Porque está más alejado de la irrigación. Y el último que muere es la superficial o la zona epicárdica. Eso se puede evidenciar clínicamente, sí, por el electrocardiograma, ¿verdad? Si ahora ocurrió el infarto, nosotros le hacemos un electrocardiograma, vamos a observar una onda QR y un infradesnivel, ¿verdad? Esto es reflejo de un infarto subendocárdico, porque está más lejos de la arteria epicárdica. A medida que pasa el tiempo, esto se va convirtiendo en un supradesnivel, ¿verdad? Ahí ya es un infarto de toda la pared, un infarto transmural. Entonces ustedes saben si el infarto es reciente o ya tiene mucho tiempo. Estamos hablando de mínimo 6 horas, ¿verdad? Entonces sabemos, esto es infarto ya. El periodo anterior o antecesor al infarto son las anginas de pecho, ¿verdad? Hablamos en algún momento de las placas ateroscleróticas, ¿verdad? Entendemos por placa un depósito inflamatorio sobre una arteria. Esta es una arteria coronaria y por LDL colesterol se va depositando acá grasa. En esta placa hay inflamación. Uno de los pocos ejemplos de inflamación endógena es la placa aterosclerótica. La mayoría de las inflamaciones son exógenas. ¿Por qué? Porque hay una bacteria, un virus, un cuerpo extraño, algo que ingresa de afuera. Sin embargo, esto está adentro luego. Entonces acá hay unos componentes inflamatorios que se llaman los macrófagos espumosos entre ellos, ¿verdad? Y va modificando esta placa y hace que sea susceptible a que se rompa, ¿verdad? También puede haber depósito de colágeno, fibrosis y va a ir expandiéndose, ¿verdad? Va a ir cerrándose y nuestro canal, nuestro conducto va a ir cerrándose. Esto se ve en placas que son estables, que van creciendo y desplazándose y cerrando la luz. Entonces, si yo aumento el esfuerzo acá en la parte distal, porque aumentó el trabajo cardíaco, va a necesitar más flujo para consumir más oxígeno y más nutrientes. Entonces, como no le llega la sangre suficiente en este punto, se produce la angina de pecho, ¿verdad? Tenemos la angina estable, dice acá, ¿verdad? La angina estable era el dolor precordial que dura aproximadamente 10 minutos y que cede con reposo o con vasodilatadores, que vamos a hablar de ello a continuación. ¿Cuánto es el porcentaje de obstrucción de esta arteria? 75% habíamos dicho en algún momento, ¿verdad? Solamente un 25% permite el flujo sanguíneo. Si hace ejercicio, si hace esfuerzo, si se estresa, va a doler el pecho, ¿verdad? ¿Cómo se entiende eso? Automáticamente ustedes entienden que hay una placa estable acá. Hay una placa estable y corre gran riesgo de accidentarse o de ir progresando. O sea, esto no es algo que va a retroceder. Bueno, ¿qué nos dice acá? La causa más frecuente de muerte en países desarrollados son la cardiopatía isquémica / infarto agudo de miocardio. Necrosis. ¿Por qué ocurre el infarto? Porque esta placa se rompe, se accidenta y se activa el sistema de coagulación. ¿Se recuerdan? Se muestra la matriz extracelular subendotelial, factor de von Willebrand, glicoproteína 1B, se acoplan y empieza la cascada, ¿verdad? Factor tisular, etcétera, y se forma un coágulo gigante de fibrina y cierra la luz. Entonces ahí viene el infarto o la necrosis coagulativa, que es un problema, ¿verdad? ¿Se puede evitar eso? Sí, tratando esta placa, ¿verdad?
Bueno, el tema es si no se convierte en una cardiopatía isquémica, engloba desequilibrio, justamente lo que dijimos ya, oferta, demanda de oxígeno, nutrientes, elementos de consumo de los miocardiocitos. Y tenemos que la clínica más frecuente es la angina de pecho, un dolor intenso, precordial, inespecífico, porque es visceral, el dolor es visceral. El paciente no sabe muy bien dónde le duele, pero le duele el pecho, ¿verdad? Bueno, por disposición de inervación suele irradiar al brazo izquierdo en un 60-70%. Hay veces que no irradia. Eso no quiere decir que no sea infarto, ¿verdad? Bueno, consecuencia de un desequilibrio entre la demanda miocárdica de oxígeno y aporte coronario de justamente que se ve comprometido por esta obstrucción, ¿verdad? Bueno, la disminución de su aporte da una lesión orgánica y constricción de las coronarias. Ese es un punto importante. Esta placa que está ocupando el 75% de nuestra luz coronaria es un generador de espasmo. Es espasmogénico. Quiere decir que esta parte de la coronaria es más susceptible a cerrarse. Entonces ahí tenemos un problema ya en caso de vasoespasmo. Bueno, puede provocar isquemia miocárdica, isquemia, infarto, ¿verdad? Como consecuencia de una angina de pecho. Bueno, acá tenemos la angina de esfuerzo, ¿verdad? Que tenemos placas de ateroma, placas ateroscleróticas, de 60-70% de los casos. Gran parte son por placas ateroscleróticas. Y nos dice arterias epicárdicas. Como le estaba explicando, las arterias coronarias son epicárdicas. ¿Qué significa epi? Por fuera, ¿verdad? Viene bien debajo del pericardio. Viene. Bueno, ocluyendo la luz vascular, ¿verdad? Desaparece habitualmente con la interrupción del esfuerzo. El corazón baja la frecuencia, baja la contracción y mejora el dolor, ¿verdad? Entonces estamos hablando de anginas estables. Eso no quiere decir que tengan buen pronóstico. Tiene una alta chance de sufrir un infarto en cualquier momento de esa persona. Y administración de los nitratos, que son los mayores vasodilatadores en plasma. No existen otros que son más vasodilatadores que ellos. Ni siquiera los calcio antagonistas se le acercan. Recuerden que si vasodilatan, produce hipotensión. Siempre es la regla esa. Bueno, angina de reposo. Vamos complicándonos. Ya no necesita un esfuerzo. Simplemente con estar sentado, acostado, en decúbito dorsal, ya tiene dolor de pecho. Bueno, espontánea, sin relación aparente con el esfuerzo, consumo de oxígeno o lo que sea. Y se ve generalmente por espasmos vasculares. Tiene el generador de espasmos y la propia placa, ¿no? Se nos va complicando el sistema. Su duración es muy variable y en ocasiones son muy prolongados y parecen ser un infarto. O sea, estamos hablando entre 20 a 30 minutos de dolor. No pasa, porque ya están en reposo, no pasa con el reposo y generalmente necesitan fármacos como los nitratos, que en muchos casos no pasan. Hablamos de 90-95% de obstrucción coronaria. O sea, alto nivel de bloqueo ya. Y finalmente la angina inestable, que ya forma parte del síndrome coronario agudo o coronariano, ¿verdad? Implica una evolución complicada, fisuración, rotura o hemorragia de una placa, ¿verdad? Ya hay mayor compromiso hemodinámico distal coronario y dice que estimula la agregación plaquetaria, que era nuestra hemostasia primaria, y también la formación de un trombo, que es la hemostasia secundaria. Entonces, esta angina inestable, ya hay alto riesgo de evolucionar a un infarto, ¿verdad? Alto riesgo de evolucionar a un infarto. ¿Cómo dice ahí? Bueno, no sé por qué no pasa. Hablemos de los nitratos entonces. Están los nitritos y los nitratos. Los que más se utilizan son los nitratos, que son los antianginosos por excelencia. Recuerden, angina, dolor de pecho de origen isquémico. Lo que hacen estos fármacos son vasodilatar y aumentar el riego sanguíneo, ¿verdad?
Bueno, su mecanismo de acción es curioso, ¿verdad? Se usa para el tratamiento de la cardiopatía isquémica, muy importante. Lo que hacen es relajar directamente el músculo liso vascular, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Por medio del óxido nítrico. Recuerden que el óxido nítrico es un vasodilatador intrínseco, aumenta la liberación de este y tiene más un efecto a nivel vascular. No tiene cardíaco ni esquelético, muscular esquelético, ¿verdad? Bueno, es vía GMP cíclico, ¿verdad? Que implica la activación de proteínsinasas C, la proteínsinasa G, perdón, que disminuye la concentración de calcio intracelular. Hace un efecto contrario al digital, ¿verdad? Disminuye la concentración de calcio y produce vasodilatación por este mecanismo. A su vez, aumenta la recaptación de calcio por el retículo sarcoplasmático, ¿verdad? Entonces, el efecto final, calcio disminuido. Si no tenemos calcio, se dilata, se relaja el vaso sanguíneo. Bueno, también aumenta, esto ya dije, inhibe la formación de inositol y liberación de calcio intravascular almacenado en el retículo sarcoplasmático. Aumenta su recaptación e inhibe su liberación. ¿Se recuerdan que el digital, que vamos a rendir por cierto, aumentaba la recaptación y aumentaba su liberación? Sin embargo, acá aumenta la recaptación pero inhibe su liberación. Entonces, finalmente, efecto neto, calcio disminuido, relajación. Si aumentara el calcio, va a producir mayor fuerza de contracción, ¿verdad? Bueno, en este punto es importante la vasodilatación que realiza. Puede ser arterial, venas y arteriolas. El problema es que es dependiente de dosis. Si ustedes usan dosis pequeñas, dosis bajas, van a producir venodilatación. En dosis intermedias, altas, aumenta el diámetro y conductancia, o sea, la circulación por la arteria. Y en dosis más elevada puede producir incluso dilatación de las arteriolas, ¿verdad? Entonces, dependiente de dosis. Si yo le doy más dosis, más vasodilatación rumbo hacia la arteria, ¿verdad? Al principio solamente venodilatación. Bueno, ¿cuáles son los efectos farmacológicos a nivel hemodinámico? Es muy importante esto, ¿verdad? Producen vasodilatación principalmente venosa, dice. ¿Qué pasa si producimos vasodilatación venosa? Disminuye la precarga o la poscarga. La precarga, ¿verdad? Disminuye la precarga. Disminuye el retorno hacia nuestra aurícula derecha, ¿verdad? El sistema cava viene y desemboca acá, ¿verdad? Superior e inferior. Si yo vasodilato allá mi pierna, se va a acumular más agua y le va a llegar menos cantidad de sangre a mi aurícula derecha. Eso le va a beneficiar a este corazón. Por un lado puede ser que sí, porque va a disminuir el volumen y el trabajo. Pero por otro lado, si no tiene mucho volumen, va a producir una insuficiencia, ¿verdad? Vascular. Bueno, producen vasodilatación principalmente venosa, eso ya dijimos, de las coronarias periféricas, y en concentraciones 10 a 50 veces mayores produce una vasodilatación arterial. O sea, aumentamos la dosis y va vasodilatando las arterias. Principalmente es un vasodilatador coronario y pulmonar, y esplácnico, dice. Esplácnico, hablamos del territorio gastrointestinal superior, ¿verdad? ¿De qué me sirve saber esto? Vasodilatación arterial coronario y pulmonar. Funcionan para reabsorber agua del pulmón. Se usan para el edema agudo de pulmón, por ejemplo, ¿verdad? Anteriormente formaba un tratamiento primario. Hoy ya no. Solamente si el paciente sufre o cursa con hipertensión se usa en el edema agudo de pulmón, ¿verdad? Bueno, es preferido en la circulación venosa por mayor número de óxido nítrico, por eso tiene mayor efecto venoso. Hay mayor óxido nítrico y su efecto es vía óxido nítrico. Entonces, el efecto en donde hace primer lugar, el efecto de mayor impacto es venoso, ¿verdad? Venoso. Entonces, tiene un efecto más bien sobre la precarga que acá nos dice,
venodilatación, ¿verdad? Mejora los signos de congestión pulmonar también, ¿verdad? Porque no le llega mucha sangre a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y de ahí va a los pulmones. Entonces, si disminuimos la precarga, disminuimos la congestión pulmonar. Esto es una cuestión de lógica, sabiendo el circuito hemodinámico, ¿verdad? Bueno, si aumentamos la dosis, va a producir disminución de la resistencia vascular periférica, postcarga. Recuerden que su principal efecto es coronario. Si aumentamos la dosis, va a ir sobre las arterias periféricas. Bueno, también produce vasodilatación arterial, disminuyendo la postcarga, la resistencia vascular periférica que ofrece en cada sístole, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, también aumenta el volumen minuto del ventrículo izquierdo y disminuye la resistencia vascular periférica, ¿verdad? Recuerden que si no le llega mucha sangre, el corazón no va a tener tanto esfuerzo y va a disminuir el consumo de oxígeno, ¿verdad? Es como un trabajador. Si le ponemos más volumen, más carga, va a trabajar más. Si le disminuimos la carga, trabaja mejor y menos. Bueno, los nitratos no modifican la frecuencia cardíaca, no es un antiarrítmico. Muy importante, no caigan en trampa en el examen. No tiene efecto sobre la contracción ventricular, no es inotrópico, ni negativo ni positivo. No tiene implicancia sobre la relajación, sobre la diástole, la conducción eléctrica. No tiene implicancia sobre los periodos refractarios del potencial de acción eléctrico. En caso de que esto ocurra, es por los efectos de beneficio a nivel de precarga y postcarga. O sea, mejoran el trabajo cardíaco. ¿Cómo? Disminuyendo justamente el esfuerzo. No le llega sangre, no le llega presión, no le llega volumen y trabajan mejor. Entonces, en caso de que ocurra un efecto antiarrítmico, es como consecuencia de esta acción vasodilatadora. Bueno, los efectos sobre la circulación coronaria, que es lo que nos importa a nosotros porque el problema es angina de pecho, ¿verdad? Bueno, la vasodilatación directa a las arterias coronarias de alta conductancia y el efecto vasodilatador indirecto, que es vasodilatador periférico, ¿verdad? Y también reducen el tono vascular coronario. Esto es muy importante porque dice que es el efecto de supresión de vasoespasmo. ¿Qué es el tono? ¿Qué se entiende por tono vascular? Es una contracción mínima que ejerce un sistema muscular, ¿verdad? Por ejemplo, para estar parado, tiene que haber un tono muscular, preferentemente. ¿Quién es el músculo que se encarga de la bipedestación? ¿Cuál es el principal músculo que hace que yo me pare acá? Por el tono, por aumento de tono del sóleo. El sóleo es el principal que me mantiene parado, ¿verdad? Bueno, lo mismo, es un tono básico que se mantiene contraído. Esto lo que hace es relajar ese tono mínimo vascular, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Supresión del vasoespasmo, y acá esto tendría que estar en rojo, ¿verdad? Es la base de utilización de nitrato en la angina de pecho. ¿Por qué utilizamos la angina de pecho? Porque reduce el tono vascular coronario, ¿verdad? Bueno, también tiene una acción venodilatadora, disminuye la presión y el volumen telediastólico ventricular. Disminuye la entrada de sangre a los ventrículos. Y si disminuimos la entrada de sangre a los ventrículos, disminuye su trabajo, su esfuerzo, su consumo de oxígeno, su consumo de combustible, ¿verdad? Bueno, mecanismo de acción ya dijimos, suprime la angina de esfuerzo cuando se administra por vía intravenosa, no por vía intracoronaria. Generalmente estos fármacos solamente se utilizan por vía oral, intravenosa o sublingual, ¿verdad? Las más rápidas, porque recuerden que un paciente con dolor de pecho es un paciente grave, entonces necesitamos rápido efecto. Intravenoso, si no se puede, sublingual. Tienen un beneficio, que son altamente liposolubles. ¿Y qué quiere decir eso? Que son absorbibles por casi toda la superficie. Incluso vienen en forma de parches, ¿verdad?
Quiere decir que por vía sublingual es prácticamente igual que endovenosa. ¿Verdad? Que endovenosa. No tiene efecto primer paso y el efecto es prácticamente inmediato. ¿Verdad? Inmediato. Bueno, por vía intravenosa tiene acción venodilatadora y disminuye la precarga y el flujo coronario total. Eso es lo que mencionamos ya. También poseen propiedades antiagregantes plaquetarias. Es un efecto adicional que tienen los nitratos. Favorece, digamos, la estabilización de una placa accidentada, ¿no? Bueno, por lo que incrementa la actividad antitrombogénica e intraplaquetaria por vía GMP cíclico. Bueno, otro efecto farmacológico. Vasodilatación cutánea. Es un problema que trae esto, ¿no? La cara se enrojece. Se convierte en una cara roja, eritematosa, caliente, molestosa. Cara, cuello y región supraclavicular van a estar toditos rojos. Una característica de los nitratos, ¿verdad? También produce vasodilatación pulmonar y esplácnica. Esto funciona principalmente en el tratamiento del edema agudo de pulmón. Dijimos hipertensivo hoy, ¿verdad? Sí o sí necesita estar hipertenso para usar nitratos. Bueno, vasodilatación arterial meningia incrementa la presión intracraneana y la presión del líquido cefalorraquídeo, cursando o causando concefalea frontal. Es un vasodilatador meningio cerebral, aumenta la presión intracraneana. Por lo tanto, en pacientes con migraña, jaqueca, cuidado de este fármaco, ¿verdad? Va a aumentar o predisponer a la jaqueca. Es una cefalea pulsátil, preferentemente frontal, ¿verdad? Frontal, y es bilateral, no es unilateral como la migraña clásica, ¿verdad? Bueno, entonces hay que tener cuidado en la hipertensión intracraneana, en los tumores cerebrales, en el ACV, porque va a aumentar el SR. Bueno, ustedes van a buscar, generalmente cuando un paciente tiene ACV, hemorrágico, isquémico, tiene tendencia a la presión a elevarse y no disminuir. Sube y no responde a nada. Y hay un nitrato que se usa, que es el nitroprusiato, que es el que produce menos efectos vasodilatadores cerebrales, comparando con el clásico nitroglicerina, ¿verdad? Con la nitroglicerina. Bueno, tienen que tener en cuenta que esto procesado de manera química se convierte en un explosivo, ¿verdad? Pero en este caso un fármaco es vasodilatador, ¿verdad? Bueno, viene por vía intravenosa, sublingual, oral y parche, la nitroglicerina. Lo que disponemos nosotros es para el uso de urgencia por vía endovenosa principalmente, en frasco, 25 miligramos cada frasco. Bueno, ¿qué nos dice? La sublingual, la intravenosa tiene biodisponibilidad del 100%. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto? Menos de un minuto. Muy rápido, ¿verdad? Muy rápido. Y su vida media es corta, 2 a 3 minutos, por lo que se recomienda infusión continua. O sea, preparamos en un frasco y goteo continuo, no es en un solo bolo, es un goteo permanente para tener un efecto continuo. En 2 a 3 minutos termina su efecto. Bueno, por vía sublingual sí tarda más, su biodisponibilidad es del 30 a 40%. ¿verdad? Inicio de acción también es entre 2 a 5 minutos y su duración es hasta 30 minutos. ¿Cuánto tiempo tarda una angina inestable? Y se considera hasta 30 minutos. O sea, el sublingual se ajusta perfectamente para esperar el tiempo para ver si esto evoluciona a una angina estable o rumbo al infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Bienvenido a un infarto. Entonces, inician protocolo de infarto agudo de miocardio. Bueno, la vía oral es más para tratamientos prolongados, ¿verdad? Su biodisponibilidad disminuye y su duración es hasta 6 horas. O sea, se usa para las placas que están estables ahí, el paciente ya es anginoso y queremos evitar el dolor, ¿verdad? Luego tenemos el dinitrato de isosorbide, conocido, se usa mucho esto, ¿verdad? Sublingual y oral, la biodisponibilidad cambia,
30 a 60 minutos para la sublingual y 20% a 25% para la oral. Cambia el tiempo de acción y la duración, ¿verdad? Tenemos que el inicio de acción es 5 a 20 minutos para el sublingual. Tarda tiempo en hacer efecto. O sea, no es tan mágico como la nitroglicerina. Por lo tanto, para crisis anginosa no es una buena opción. Más bien usamos para prevenir efectos anginosos. Su duración de acción es 45 a 120 minutos. No es mucho. Comparando con el mononitrato de isosorbide, que es 5 mononitrato, que sí dura mucho tiempo, ¿verdad? 4 a 10 horas para la vía oral, y la oral retardada puede durar hasta 15 horas, 14-15 horas, ¿verdad? Usamos para un tratamiento prolongado ya profiláctico. Bueno, lo que le dije, alta liposolubilidad, se absorbe por cualquier vía, incluso la parche. Y tenemos intravenosa, transdérmica, oral, bucal, inhalatoria también hay, por vía inhalatoria. Sublingual, como la nitroglicerina, que tiene una acción venodilatadora más rápida y es el de elección para suprimir las crisis. Siempre toda crisis de dolor de pecho, el recomendado es nitroglicerina. No van a usar el dinitrato ni el mononitrato porque tarda tiempo en hacer efecto. Menos de un minuto ya tiene efecto la nitroglicerina y siempre usamos ese fármaco para las crisis, urgencias, infarto o angina inestable, ¿verdad? Acuérdense de eso para el examen. Bueno, vamos a hablar básicamente de cada uno. Nitroglicerina es el fármaco más comercializado. Se absorbe por mucosa sublingual, es la vía también disponible. El efecto dice inmediato, pues es menos de un minuto. Y también tenemos la vía oral, que es por vía tracto gastrointestinal, y la que es por parche. Semivía 2 a 3 minutos, no es muy larga. Y su eliminación es renal. Bueno, como estos fármacos producen vasodilatación prácticamente instantánea, al producir vasodilatación cae la presión, ¿verdad? Entonces, un efecto muy esperado es la hipotensión. Se ve y se percibe. Rápidamente cae la presión arterial. Bueno, la absorción mucosa sublingual del dinitrato, oral y piel. La sublingual, su semivía es 30 a 50 minutos y la oral tarda más tiempo, una a 10 horas, incluso más, ¿verdad? También se eliminan por riñón y acá nos aclara que niveles plasmáticos no se modifica en fumadores ni en pacientes que tengan insuficiencia renal ni insuficiencia cardíaca, pero sí pueden aumentar en pacientes con insuficiencia hepática / cirróticos, ¿verdad? Y este que tiene mejor perfil para el tratamiento crónico de la angina de pecho es el mononitrato o 5 mononitrato de isosorbide, que su biodisponibilidad es alta, muy buen perfil cinético, 100% oral, metabolismo hepático, y su semivida va de 5 a 4 horas e incluso más. Y tenemos que no se modifican tampoco por la edad ni la presencia de insuficiencia renal ni hepática. No tiene una alteración de comorbilidades. Bueno, tenemos también las reacciones adversas. Bueno, como tiene acción vasodilatadora, puede producir reacciones cutáneas, ¿verdad? Dermatitis exfoliativa, principalmente en el rostro. ¿Verdad? Puede producir náuseas, vómito y dolor abdominal. Es raro, realmente algo nunca presenciamos por lo menos. Sí, las cefaleas. Producen mucha cefalea pulsátil, intensa, preferentemente frontal, hasta en la mitad de los pacientes que reciben nitroglicerina y derivados, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos dice acá? Que desaparecen de por sí a las 1 o 2 semanas y responden bien a los AINES tipo aspirina, que es el ácido acetil salicílico, ¿verdad? Bueno, también puede producir mareo, sensación de giro acompañado de náuseas, ¿verdad? Sudor frío e hipotensión ortostática. Eso sí es muy observable. Hay que adiestrarle, enseñarle, advertirle a los pacientes que no cambien de posición rápido.
preferentemente del decúbito dorsal a la bipedestación porque se van a marear. ¿Y por qué? Porque reducen la precarga y la poscarga. ¿Verdad? Entonces, es esperable este efecto. Bueno, ¿en qué paciente vamos a contraindicar? No le vamos a dar en absoluto. ¿Verdad? Tratamientos crónicos. Algo muy interesante que no está acá es que la nitroglicerina, que se usa para el tratamiento de la angina de pecho aguda, para los infartos de miocardio agudos, ¿verdad? Y para las crisis y emergencias hipertensivas, hacen tolerancia. Los receptores periféricos del óxido nítrico se saturan rápido. ¿Cuánto tiempo? 48 horas. O sea, podemos usar con muy buen efecto hasta 2 a 3 días máximo. Después ya no funciona, ¿verdad? ¿Por qué le digo eso? Porque encontramos pacientes con nitroglicerina por 7 días y eso. Entonces ya no hay principio farmacológico, ¿verdad? Ahí se dan cuenta que el médico nunca se fue a su clase de farmacología, ¿verdad? Bueno, por eso es importante que los que se fugaron por la puerta hagan una... ¿Qué pasó? Generalmente se usan para las crisis, ¿verdad? Solamente la crisis, vos le sacás la crisis y reemplazás por un fármaco. Que por ejemplo, la betalol, ¿verdad? Si es hipertensión arterial. Este problema vemos mucho con los ACV. Los ACV hemorrágicos tienen tendencia a hacer hipertensión persistente. Usamos nitroprusiato por 72 horas, después ya buscamos una opción terapéutica. Porque sabemos que no va a funcionar más, ¿verdad? Por la tolerancia. Se saturan los receptores del óxido nítrico al fármaco y no hace más efecto, ¿verdad? Eso pasa principalmente con la nitroglicerina. Con los tratamientos prolongados, dinitrato y mononitrato, no tienen ese efecto. Bueno, dice tratamientos crónicos, lo que dijimos, nunca se le ocurra retirar de manera rápida, suspender bruscamente porque hace un efecto rebote. Puede aumentar la presión arterial, haber una crisis hipertensiva, un edema agudo de pulmón, muerte, ¿verdad? Angina de pecho puede empeorar y también el vasoespasmo, el Prince Metal, ¿verdad? Bueno, también antecedentes de alergia. Por supuesto, si hay antecedentes de alergia no le vamos a dar el fármaco, ¿verdad? Hipotensión arterial, contraindicado. Si el paciente está a menos de 90-60, no le den nitrato porque va a hipotensar más, ¿verdad? Shock hipovolémico tampoco, ¿verdad? Recuerden que shock es colapso, infarto agudo de miocardio y primer trimestre. Bueno, esto es relativo, dependiendo de si el infarto es con shock cardiogénico. Ahí sí está contraindicado. Porque recuerden que en el infarto nosotros queremos producir vasodilatación coronaria para aumentar la perfusión. Si el paciente está en shock, ahí sí no. No le vamos a dar. Precaución en ancianos. ¿Por qué? Porque el anciano tiene ya reserva periférica, digamos, restringida. Tiene mucha arteriosclerosis. Entonces pueden producir mayor efecto hipotensor. Bueno, también en la anemia, porque recuerden que va a reducir la precarga, ¿verdad? Entonces, en la anemia puede empeorar los síntomas. También que nos dicen la hipertensión intracraneana, por supuesto, aumenta la presión a nivel cerebral, aumenta el LSR, produce cefalea frontal, etc. En estenosis aórtica y mitral. Estenosis es calcificación o esclerocalcificación de la válvula mitral y aórtica, ¿verdad? Entonces, estos pacientes tienen una reserva cardíaca reservada o muy límite. Entonces, si nosotros le reducimos la poscarga, vamos a tener problemas periféricos, ¿verdad? Pericarditis también, constrictiva principalmente, por el mismo problema. Infarto ventricular izquierdo agudo con hipotensión le agregaría abajo, al lado, hipotensos. Y tenemos que tiene interacciones con vasodilatadores como los calcioantagonistas y diuréticos, ¿verdad? Con todo hipotensor va a tener efecto sinérgico, ¿verdad? Va a tener efecto potenciador. Bueno, tolerancia, dijimos el tema de la tolerancia, ¿verdad? Cursado por aumento del nivel plasmático persistente,
Y la administración repetida produce tolerancia. ¿No? Tolerancia reduce la intensidad y duración de los efectos. Ese es el fenómeno tolerancia. Bueno, hay formas de presentación que tienen mínima tolerancia. Es la sublingual y la inhalatoria, ¿verdad? Que son las que menos tienen tolerancia. Por eso, para el tratamiento prolongado de la angina de pecho se usan sublinguales, ¿verdad? Bueno, la sublingual dice que es de elección para el tratamiento de angina de esfuerzo y reposo, y su acción empieza entre 1 a 2 minutos y alcanza efecto máximo a los 5 minutos, con duración de 20 a 30 minutos por sublingual, ¿verdad? Para profilaxis crónica también, percutánea, oral, bucal e inhalatoria para prevenir vasoespasmo, ¿verdad? También para la angina de reposo, asociado con ¿quién? Con los queridos calcio antagonistas, dihidropiridínicos, ¿verdad? Con los calcio antagonistas dihidropiridínicos. Bueno, y también para la angina inestable. Este es peligroso, ¿verdad? La angina inestable es una entrada al infarto agudo miocardio. Esa persona en un mes va a infartar, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es retardar ese infarto con estos fármacos. ¿Y qué le sugerimos al paciente? Que se haga una coronariografía para ver cómo está el estado de las coronarias y se programe un tratamiento endovascular, que son los stent, ¿verdad? De lo contrario, esa persona va a morir o tiene altas chances de morir en los primeros 30 días. ¿Verdad? No es que le vamos a tratar con nitrato y andarte tranquilo a tu casa. No. Esa paciente se tiene que ir a un especialista en cardiointensivismo, ¿verdad? En cardiointervencionismo. Bueno, nitrato asociado a beta bloqueantes, ¿verdad? Y antagonista de calcio y antiagregantes plaquetarios, ¿verdad? O sea, ya si la angina está inestable, le agregamos una serie de fármacos antiarrítmicos, vasodilatadores y antiagregantes. ¿Quién? La aspirina y por qué no el clopidogrel, ya suprimiendo el 100% de la agregación plaquetaria. No le vendría mal una estatina, le agregaríamos estatinas porque son antiinflamatorios a nivel de la placa, estabiliza la placa y reduce la placa. Entonces, agregar estatina. Bueno, indicación terapéutica de los nitratos en el infarto agudo de miocardio. ¿Se recuerdan que decía contraindicación infarto? Pero le agregamos hipotensión, ¿verdad? En el infarto está indicado. Son útiles para el infarto asociado con hipertensión arterial, ¿verdad? Esos pacientes que tienen infartados, ¿verdad? Con dolor precordial, normo o hipertensión. Funciona bien los nitratos, ¿verdad? Con signos de congestión pulmonar, mejor aún, ¿verdad? Si hay signos de congestión. El infarto tiene escalones. El primero es con síntomas clásicos como dolor precordial, irrigación, náusea, vómito, etc. El segundo ya es congestión pulmonar. El tercero ya es edema agudo de pulmón, que los pulmones están llenos de agua. Y el último es shock cardiogénico. Ese es el peor de todos. Esa clasificación se llama de Kilip-Kimball, ¿verdad? ¿Cómo se escribe? Eso vamos a dar el año que viene, no se preocupen, ¿eh? Kilip-Kimball. Una clasificación del infarto. ¿Cómo ustedes pueden encontrarle a un paciente con infarto? Bien, con congestión, con edema agudo de pulmón o chocado, ¿verdad? Lo normal es que vengan normales o con congestión pulmonar ya en curso, ¿verdad? Por supuesto se puede empeorar eso. Claro. Eso que esperan en su casa, piensan que ha pasado un milagro, tardan tiempo, vienen ya con congestión pulmonar o edema agudo de pulmón, ¿verdad? Hay los que son hipocondriacos y vienen rápido. En un minuto ya están ahí. Esos son los... Bueno, la administración intravenosa en las primeras horas disminuye el dolor, la precarga y los signos de congestión pulmonar. O sea, está bien indicado en los primeros momentos, ¿verdad? Mejora la función ventricular mientras el volumen de minuto aumenta o no se modifica. O sea, lo que hace es reducir el trabajo cardíaco, el consumo de oxígeno y disminuye el dolor por vasodilatación, ¿verdad?
Bueno, en un infarto, en una angina también se le agrega un opioide que vamos a dar dentro de poco, que es la morfina, ¿verdad? La morfina, que se sigue utilizando, es vasodilatador, es antianginoso y es analgésico potente. Recuerden que el dolor precordial es como si fuera que alguien está parado sobre su pecho. O sea, ustedes están acostados y alguien está parado sobre el pecho. Es un dolor opresivo intenso. Bueno, eso no se siente agradable que alguien se pare sobre su pecho, ¿verdad? Bueno, los nitratos no reducen la mortalidad, es algo similar a los digitálicos, no reducen la mortalidad. El reinfarto ni los procedimientos o las complicaciones por procedimientos de revascularización coronaria. Entonces, ¿para qué usamos? Y para el tratamiento sintomático, para reducir el dolor, para mejorar la perfusión, pero no es que es un fármaco mágico, ¿verdad? Bueno, por vía intravenosa se utiliza también para controlar la hipertensión arterial. Es un potente antihipertensivo. La hipertensión pulmonar en pacientes con insuficiencia respiratoria también, ¿verdad? En el edema agudo de pulmón también se utiliza. Principalmente por el efecto vasodilatador pulmonar, ¿verdad? Bueno, y creo que hasta acá llegamos, ¿verdad? Sí. Entonces,